tenemos la primera invitada del día, que es la diputada Mercedes de Mendieta del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Sí, bueno, una semana muy intensa, muy importante Recién políticamente. asumida. Explique por qué recién asumida, porque cualquiera Sí, que está viendo dice, ¿cómo? Si no hubo elecciones, ¿por qué? exactamente. Sí, bueno, como muchos y muchas sabrán y otros quizás no, desde el Frente de Izquierda, que hace 14 años que existimos como frente, estamos compuestos por 4 partidos y tenemos un acuerdo político para que las bancas, tanto a nivel nacional como en las legislaturas y también a nivel de los municipios, se roten entre los distintos partidos. Entonces eso es parte del acuerdo político que tenemos ya hace muchos años y que permite que todas las voces, digamos, de los distintos partidos que formamos parte podamos expresarnos y al mismo tiempo pensar un mecanismo que es distinto quizás al de los partidos tradicionales, es que en algún sentido no hacemos carrera política, digamos, individual, sino que lo que intentamos hacer es la expresión de un programa O sea, el que político. asume, en primer lugar, tiene el compromiso de renunciar a mitad de su mandato y lo cumple. Exactamente, sí, ¿Nunca se dependiendo. reveló alguien, no? No, nunca no nos ha pasado, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que somos como organizaciones. A ver, nosotros somos todos partidos de izquierda, partidos revolucionarios que De todas maneras, intentamos. llegan dos diputados, por ejemplo, si hay una banca, nunca más de 2 de la lista. Dependiendo de. Lo que pasa es que, a ver, en general. La pregunta en realidad es, ¿puede ser que uno de los 3 partidos de una lista se quede sin un día de mandato? Puede pasar. En realidad no, ¿No? La idea es que porque no, los 3 la partidos. idea es que todos los partidos tengamos Acá es una una. banca, se renueva 3 veces durante los 4 años. O Exactamente, sea, 2 veces para que exactamente. estén 3. En este caso, bueno, la banca que yo ahora me tocó asumir es la banca de la Ciudad de Buenos Aires, que originariamente había asumido Miriam Bregman, o sea, y ahora renovamos esta banca en la ciudad como Es renovamos Miriam 4 de las Bregman, De 5. Biase y vos. O sea, Exactamente, durante 4 años hubo 3 personas para la banca, para una sola banca. exactamente, Y fueron sí. corriendo. Bueno, Nos es fuimos. interesante recordarlo porque lo tenemos muy naturalizado y por ahí a veces la gente lo olvida. Por eso aparece una cara nueva 2x3 del Frente de Izquierda. ¿Y esta fue tu segunda, tercera sección? Mira, la verdad es que como diputada nacional es la primera vez. La primera. Así que ¿Y bueno, cómo fue? bueno, esta fue mi segunda sesión y bueno, para los que quizás la vieron en vivo, fue una sesión donde desde el Frente de Izquierda, en primer lugar, estuvimos batallando para que salgan las 2 leyes que nos parecían muy importantes, tanto la ley de financiamiento universitario como emergencia en el Garraham. Y bueno, nos hemos pronunciado y llevando la voz de los reclamos. Y también algunos debates políticos, ¿no? Por supuesto que tenemos en relación a cómo reforzar la calle, porque sabemos muy bien que enfrentamos un gobierno ultraderecha donde que ya dijo que va a vetar absolutamente todo, ¿no? Digamos, venimos del veto a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Entonces, eso es un dato importante. De hecho, estaba justamente leyendo cuando venía para acá que va a haber hoy va a hablar Milei acerca Sí. de algo que pasó en la sesión que fue muy importante, que fue que logramos también tirar abajo un montón de estos decretos, que son decretos que veníamos señalando. Primero, que muestran el carácter autoritario de este gobierno y que quiere ir contra todo tipo de organismos que son muy importantes para el desarrollo nacional en distintas cuestiones. Por ejemplo, el INTA, el INTI, el Instituto Nacional del Teatro, el Banco de Datos Falta el Genéticos. Senado, recordemos. Falta el Senado, es solo la media sanción, pero bueno, es un paso importante porque por la composición de la Cámara de Senadores podría salir que finalmente estos decretos caigan. Ahora, Milei, por lo que está circulando ahora en los medios de comunicación, dice, no voy a avalar lo que hizo el gobierno, eso. lo que hizo el Congreso. A ver, diputada, y ahí va la pregunta. El presidente va a dar una cadena nacional esta noche. Lo que dicen en Casa Rosada es que posiblemente se adelantaría un paso, es decir, al rechazo que va a dar el Senado a estos decretos que ustedes mismos rechazaron, y no se descarta la posibilidad de ir a la justicia. El gobierno nacional podría ir a la justicia porque lo que sostiene es que las facultades delegadas fueron otorgadas por una ley, la ley base, y en función de eso, por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de emitir esos decretos. ¿Ustedes qué podrían decir si esto se concreta, no? Bueno, en primer lugar, que creo que nosotros rechazamos, por supuesto, la ley bases, lo hemos hecho desde un inicio y también las facultades delegadas.
Pero en concreto, digamos, lo que viene haciendo el gobierno de Milei es gobernando a través de 3 cosas: vetos, decretos y palos en la calle, ¿no? Entonces, rechazamos lo que dice el gobierno, creemos que obviamente intentan darle, si se quiere, una vuelta de tuerca, pero fue un debate mismo en la sesión de que el Congreso tenía, por supuesto, las atribuciones para poder anular estos decretos. Y así hicimos el primer paso, que yo quiero decir, digo, esto pasó en el Congreso, pero refleja las luchas de un montón de sectores que que ese mismo día estaban peleando en las puertas del Congreso, llevando sus reclamos. No sé, por ejemplo, los compañeros y compañeras de vialidad, con todo lo que implica ese decreto, ¿no? Porque estamos hablando de una desregulación completa de la economía, de todos estos organismos que intentaban desguazarse, desmantelarse. Tienen unas implicancias muy importantes, ¿no? No, pero digo, perdón, ¿no? Sí. Insista, pero ¿qué pasa a ver, un trabajador de vialidad hoy que quiere saber qué pasa desde lo jurídico, legal, político, incluso si el presidente lleva a la justicia este tema? Bueno. ¿Cómo queda ese trabajador? Siempre hablando de una eventual votación del Senado, ¿no? Bueno, ya Claro, había obvio, habido sí, algunos de estos decretos que habían ido a la justicia y ya hubo algunas instancias que habían justamente puesto un freno al gobierno de Milei. Ahora, la verdad es que la justicia, sabemos que la independencia de la justicia es muy relativa y que mucho depende de la situación política, de cómo se vaya a desarrollar lo que termine mismo pasando en la justicia, ¿no? Porque, a ver, digo, Milei lo puede llevar ahí, pero nosotros creemos que desde el punto de vista de lo que argumenta legalmente el gobierno no es así. Eso en primer lugar, y lo discutíamos el otro día, que sí, el Congreso Nacional tiene la facultad de poder anular estos decretos, que no está bien, que no es un argumento. Que se lo hayan dado por facultades delegadas. Exactamente, exactamente. De hecho, mucho se decía, digamos, facultades delegadas que en muchas cuestiones pasó por encima de lo que son mismo las propias facultades delegadas que tenía la ley de bases, ¿no? Entonces, no vemos que sea un argumento válido el del gobierno, no confiamos en la justicia, lo que sí confiamos es en la presión que haya en las calles justamente para lograr que se termine logrando que caigan estos decretos en el Senado, como también meter presión a la justicia, porque yo creo que sí, acá se decía, algunos decretos ya habían tenido una primera instancia, no sé, la Marina Mercante también había tenido una primera instancia favorable contra el decreto, ¿no? Pero sí creemos que define la calle, y eso sí es importante saberlo. Obviamente que, como siempre, el gobierno va a intentar agarrarse de cualquier tipo de artimaña legal. Ya lo habíamos visto en la propia sesión, pero no, esos argumentos, desde el punto de vista, si se quiere, jurídico, no vemos que sean válidos. Y lo más importante es que lo que estamos defendiendo son organismos fundamentales para el desarrollo nacional y también para el desarrollo del arte, de la cultura, de la propia seguridad de todas nosotras y todos nosotros, con lo que significa el decreto de vialidad. Y bueno, y ni hablar del INTI y el INTA, que son dos organismos fundamentales para el sistema de ciencia y técnica, ¿no? Y el desarrollo nacional. Entonces, nos parece que es muy importante defender la anulación de estos decretos e ir a fondo contra el gobierno. Diputada, sabe que es muy interesante hablar con ustedes, con los legisladores, porque además son los que votan y la izquierda en este sentido suele jugar un rol importante. Cuando estamos hablando de que se votó ya con media sanción de diputados la emergencia en el área de pediatría y residencias, con un articulado en particular para el Garrahan, que está bueno siempre explicar también para qué sirve, que sea reconocido para lo que es la alta complejidad en cuanto a la atención. Dentro de los proyectos de las universidades había un proyecto que creo que era de ustedes, de la emergencia a nivel nacional en universidades. Se está proponiendo para, ya con los emplazamientos, emergencia en ciencia y tecnología, se está proponiendo también en los emplazamientos emergencia en salud mental, apuntando a la ley de Alzheimer. Digo, ¿qué le genera a usted y cómo se puede explicar por qué se están votando tantas emergencias en esta situación y cuál cree usted que en realidad debiera ser la vía correcta? Sí, a ver, hay un ataque global que está haciendo el gobierno desde que asumió, Milei, Sturzenegger, Caputo, Adorni. La verdad que lo que vemos es la famosa motosierra
aplicada en el ataque a un montón de derechos, organismos, instituciones, salud, educación, arte, cultura, mujeres y ciencias, es decir, la motosierra literal, ¿no? Eso empezó en diciembre del 2023 y lo que refleja, yo creo que la sesión, la última sesión refleja los reclamos que se están dando en la sociedad en la calle, ¿no? Con muchísima fuerza. Por ejemplo, la ley de financiamiento de las universidades. El año pasado tuvimos 2 movilizaciones, creo que se nos pone la piel de gallina acordarnos de lo impresionante que fue el apoyo de la sociedad. Yo en mi caso soy docente universitaria, doy clases en la UBA, o sea que sabemos muy bien cómo estamos resistiendo. Entonces, la ley de emergencia en el Garrahan también habrán visto, venimos de un año donde el Garrahan estuvo en el ojo del gobierno constantemente con una campaña de ataque, de odio, diciendo, bueno, son todos ñoquis los que trabajan en el Garrahan y todos sus trabajadores y toda la comunidad del Garrahan, que son todo lo que explicamos en la sesión, o sea, son sus médicos, son sus residentes, los técnicos, las enfermeras, las maestras jardineras, las madres de los pacientes, de los niños y niñas. Entonces, esta sesión reflejó los conflictos que está habiendo en la calle, los sectores que están luchando y reclamando, y esa fue la presión que hubo. ¿Y por qué está pasando esto ahora? Yo creo que hay cada vez más sectores que están obviamente desencantados con el gobierno. Fue un golpe político para el gobierno esta sesión. De hecho, decían, circulaba, ¿no? Milei la está siguiendo de cerca y vimos, digo, hubo como pocas sesiones que tenían tanta repercusión a nivel mediático de todos los lobistas, digamos, de todos los medios lobistas del gobierno que estaban con los pelos de punta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay un golpe político, hay un cambio en la situación de muchos sectores que están siendo atacados por la motosierra, que están defendiendo sus derechos y una sesión que reflejó la calle, ¿no? Y los conflictos que hay y la importancia de cosas fundamentales para nuestro país. Yo creo que vivimos en un país donde tenemos la posibilidad de tener educación universitaria pública, gratuita, de calidad, salud pública, gratuita y de calidad, y son 2 derechos que tenemos que defender sin ninguna duda. Yo el otro día lo expresaba con una frase, defender al Garrahan no es una opción, es una obligación, ¿no? Y un poco eso es lo que sentimos que tenemos que hacer en estos momentos. El gobierno lo vemos obviamente en un momento complejo, no lo vemos que esté en el mejor momento y obviamente todo esto está atravesado por el debate electoral sin ninguna duda y todo el conflicto que también tiene con los gobernadores mismos, ¿no? Diputada Mercedes de Mendieta, diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, gracias por venir y bienvenida a la Cámara. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Diputada Mercedes de Mendieta, como decíamos, una de las...